Son categorías de formas de hacer política, ¿sí? Masivamente. Digo, el populismo como tal no es un... O sea, ¿qué hace el liberalismo? Pone al populismo en el lugar del enemigo, ¿sí? Pone al populismo en el... O sea, el populismo en sus términos más concretos, digamos, es una mirada popular de la política, ¿sí? En el término más exacto para traducirlo en concreto, en bien buen paisano. Digo, las políticas populistas han sido devastadas por la política liberal. ¿Por qué? Precisamente porque lo que estaban planteando era una subversión de algunos conceptos de la política liberal. Por lo tanto, el populismo en el mundo liberal en el que vivimos es una mala palabra, ¿sí? Hay políticas populistas desarrolladas en distintas décadas en nuestro continente, como también en el resto del mundo. Andá a preguntarle a los que viven ahí, si con las políticas populistas les fue mejor o peor que con las políticas liberales o con las políticas X, ¿sí? Digo, me parece que el concepto a desandar es, esta afirmación de Jauretche, ¿no? Si la prensa dice que está lloviendo, seguro que nos está meando. Digo, claro, la primera cuestión es a ver qué le creemos a quién, ¿sí? Y desde dónde está diciendo ese lo que está diciendo, ¿no? Entonces, la primera cuestión es, yo me dice el populismo y digo, bueno, sí, eso. También el nacionalismo, por ejemplo, es otra categoría que fue absolutamente devastada después de el nacionalismo fascista, ¿sí? Fue absolutamente devastada la categoría del nacionalismo. Digo, necesitamos repensar el nacionalismo, porque ¿qué tenemos a la par de eso? O sea, ¿qué nos ofrece el resto que nos devastan nuestros conceptos, que son los conceptos que las grandes mayorías construyeron a lo largo de siglos, ¿sí? Digo, son conceptos que lograron construir las grandes mayorías con sus intelectuales y poder ponerlos sobre el tapete cuando perdieron las batallas. Junto con la batalla, además de cagar al pueblo, se destruyeron los conceptos que se habían construido, ¿sí? Entonces, necesariamente, otra vez, en cada ofensiva popular, el pueblo trata de generar, a través de sus intelectuales, de sus políticos, de sus avanzadas populares, trata de generar nuevos conceptos para tener representaciones, ¿sí? ¿Por qué Cristina Fernández decía ayer, le agrega nacional y popular, le agrega democrático? Porque necesita un concepto más que fortalezca el concepto de gobierno que está teniendo, que está desarrollando ella. Digo, lo que necesitamos es que nuestros políticos se pongan a pensar en nuevos conceptos, ¿sí? Que expresen lo que está pasando en el conjunto o en la mayoría de la población, digamos, ¿no? Y para ponerse a tono por ahí con esa batalla de lenguajes también que hay entre ambas miradas por ahí. A mí, ¿sabes que me da la sensación, Nano, cuando escucho por parte de algunos intelectuales del populismo, me remite inmediatamente a civilización y barbarie, esa mirada de tirar a la parte... A ver, la imagen del presidente de Ecuador, que bailaba la conga ahí con sus chicas, que fue un gobierno de cuarta, ¿sí? Pero la identificación que hizo el neoliberalismo, recordemos que eso fue en plena década del 90, cuando Fukuyama decía se terminó la historia. Digo, esa identificación, no recuerdo el apellido del presidente ecuatoriano, el que bailaba la conga. No recuerdo ahora. Alguna gente lo va a decir. Fukuyama fue inspirador, filosófico, es interesante analizarlo como una digresión. La filosofía política, lo que son los filósofos hoy, inclusive hay filósofos, lectores de Lacan, como Alain Badiou y otros, son hoy fuente de inspiración de los modelos políticos. Es decir, hoy los modelos políticos o los políticos van a buscar en ellos la pregunta de qué hacer. Es una pregunta por la ontología, una pregunta por la comunidad, una pregunta por, qué sé yo, ¿no? Leo Strauss y Fukuyama han sido, digamos, no ellos inspiradores, pero sí los autores a los que, por ejemplo, los gobiernos de los Bush han tomado como rectores de sus y Leo Strauss, si uno lo lee, tiene cosas muy interesantes. Leo Strauss, por ejemplo, dice algo que para esta época es un problema interesantísimo. El tipo plantea que en toda comunidad política se suscita siempre lo esotérico y lo exotérico, ¿no? Entonces dice, a un plano inevitable se juega lo que vos estabas planteando, Nano, que es cómo
con nuevos términos, introducir y ampliar el margen de, llamémosle, de congruencia, de unificación, de aglomerado de un campo. Es decir, semblantes, diríamos nosotros los psicoanalistas. Un hecho discurso. Sí. ¿No? Semblantes. Entonces, nacional popular, pum, le metió democrático. Ahora, Lieberstein plantea el problema que mientras hay algunos que deliberan sobre eso, hay otros que se dedican a hacer. Claro. Entonces, plantea, dice, bueno, ¿cómo hacemos? Entonces, mientras están los que deliberan y los otros que hacen, ¿no? Entonces son los nuevos problemas que tenemos ahora. O lo que él mismo plantea, entre lo esotérico y lo exotérico. Es, está lo esotérico de los que hacen, que es los que tienen lenguaje de secta, y luego son los que inventan palabras exotéricas para que haya cohesión de la masa, pero son los que hacen. Y Entonces hay ahí nuevos problemas. Por eso me parece interesante, quería